Voy a invitarle a buscar en sus Biblias en Santiago capítulo 1. Tenemos más peticiones de Héctor Cáceres, que pide oración aquí. Marcela pide oración. Mayri Expo también pide oración. Tengo una petición de Elvis Ortiz desde Boston, Massachusetts. También Jacqueline pide oración por una prima que está con problemas y demás. Y hay una petición que ahora se me ha extraviado aquí, de una familia que está siendo atormentada por espíritus de demonios. Estaremos orando al final por todo eso. El Señor trae liberación. Amén. Aleluya. Dile al que está a tu lado, hay liberación en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos ha estado llevando en esa dimensión, hermano. Y yo quiero decirle, cualquier persona que haya llegado aquí con problemas espirituales, sepa que debe buscar que Dios le toque en esta noche. No importa con qué situación viniste. Yo testificaba anoche en Higüey del caso que les referí el domingo pasado, ¿verdad? De la persona que dijo que convivía con un demonio diariamente, una mujer. Y cuando le ministramos, esa mujer tuvo una reacción impresionante. Se puso dura como un palo y después luego comenzó a temblar. Pero son unos tipos de ataduras que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando en la mente de la gente? Es la realidad del diario vivir. Y tenemos que cumplir nuestra misión como iglesia del Señor. Amén. Hoy Dios me ha dado una palabra que se llama orando con sabiduría en tiempos de crisis. Santiago capítulo 1, verso 2. Aleluya. Si los muchachos me le dan un chin de fino y me quitan como una reverberación que tengo aquí arriba, pero no me dejen sin volumen porque no me alcanza la garganta. Santiago capítulo 1, verso 2, dice la palabra del Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente aquí hay sabia? ¿Cuánta gente aquí que se pueden calificar que son sabios, que han tomado decisiones sabias? Bueno, todo el que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ya, aunque no haya tenido nunca un acto de sabiduría, ya tiene uno. Así que declárese sabio en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Usted puede haber sido un torpe toda su vida, pero si aceptó a Cristo, ha sido el acto de sabiduría más grande que jamás un ser humano puede alcanzar en esta tierra. Enfrentar la dificultad, enfrentar la necesidad, enfrentar la amenaza, enfrentar el conflicto, siempre será un desafío para nosotros. Nadie me diga que sabe cómo enfrentar el tiempo difícil. Siempre hay un desafío. Por más experiencias acumuladas. Cuando le llega la noticia de que se enfermó un hijo, o que sufrió un accidente, o que pasó un problema dentro de la familia, o que
se quemó el negocio, perdió el trabajo o lo que sea. Siempre hay un desafío. Significa un desafío para nosotros. Cada prueba, cada dificultad, un hijo con problemas, una pareja con dificultades, siempre será un desafío para nosotros. Uno nunca puede decir que se siente totalmente tranquilo frente a la adversidad, porque representan un desafío para nosotros. Hay dos tipos de personas en la vida: los que mueren o fracasan en las crisis, y los que salen airosos convirtiendo las crisis en oportunidades, en grandes victorias. Eso usted lo puede aplicar en el terreno que usted quiera, pero siempre hay dos tipos de personas. Gente que se muere antes de que lo muerda el león, nada más con el rugido. Y otros que usan el rugido del león para alcanzar una gran victoria. Yo no sé en qué grupo tú estás. No sé dónde te ubicas. Pero preferiría que fuera de los últimos. Las amenazas, las crisis, las aflicciones son parte de nuestra vida. Y en nuestras oraciones reflejamos la manera en que éstas impactan en nuestras vidas. Por la oración de cada persona yo puedo determinar cómo enfrenta la situación. Hay personas que en su oración es casi un espectáculo de terror. Es un grito desesperado. Es como cuando usted llega a algunos velatorios, ¿verdad? Que hay una gente con ataque. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sí o no? Hay gente que cuando usted llega a un velorio, un velatorio, usted dice, ese tiene que ser el que más le dolió. Porque sus ataques y sus expresiones indican eso. Aunque no se corresponde siempre con la realidad, pero por lo menos es lo que parece. Hay oraciones que revelan que la persona está a punto de morir o que el diablo se lo comió vivo. Mucha gente se acerca a veces a uno pidiéndole oración, pero en la petición usted se da cuenta que es cuestión de minutos, segundos u horas para que esa persona fracase, porque revela el estado de desesperación en que está. Las oraciones, cómo oramos, refleja lo que somos, pero también refleja cuánto conocemos a Dios. Cuánto conocemos a Dios. Sabiduría es conocimiento de Dios. El proverbista, allá en el capítulo 1 de Proverbios, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Y usted toma el capítulo 1 y el capítulo 2 de Proverbios y van a ver que el proverbista habla en muchas oportunidades. Y el proverbista es Salomón, el escritor del libro de los Proverbios. Habla de la necesaria sabiduría, la importancia de la sabiduría. En el verso 10 del capítulo 2 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Habla del momento especial que significa eso. Dice, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Pero a mí me llama la atención de la definición de sabiduría. La sabiduría significa aplicar el conocimiento oportunamente en el tiempo de crisis. Aplicar el conocimiento oportunamente en el tiempo de crisis. Yo no hago nada con conocimiento si no lo sé aplicar cuando tengo la necesidad. Yo no hago nada con saber mucho de negocios y cuando se me presentan los negocios asustarme y no hacerlo. Yo no hago nada sabiendo de una materia y a la hora de poner en práctica lo que sé, acobardarme y no hacer nada.
Sabiduría es aplicar lo que sé oportunamente para lidiar exitosamente con la situación que estoy enfrentando. Sabiduría en Dios significa que yo sé utilizar los recursos de Dios eficazmente en el tiempo de la dificultad. Y cuando yo pienso en eso y hago esa aplicación, me doy cuenta que mucha gente que dice que le sirve a Dios y ama a Dios no es sabio a la hora de enfrentar las crisis. Porque por más conocimiento que dice tener de Dios, estos conocimientos no son aplicables o no los aplica oportunamente y eficazmente a las situaciones que tiene que enfrentar en cada día. La iglesia apostólica, y cuando hablamos de la iglesia apostólica, estamos hablando de la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia apostólica fue una iglesia sabia, pero también fue una iglesia oportuna para orar en los tiempos de dificultad. Y es un modelo que yo quiero compartir con ustedes como referente para que les sirva de herramienta, de modelo a la hora de enfrentar crisis. Y la oración que sale de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser interior en los momentos de dificultad. Porque no haces nada diciendo que amas a Dios y que crees en Dios si cuando viene la dificultad no sabes comportarte como un siervo o una sierva de Dios. He conocido muchas personas que son teóricamente siervos de Dios, pero en los momentos de crisis tú escuchas salir de sus labios palabras de derrota, palabras de frustración, palabras que desaniman a cualquiera. Y otros son tan bárbaros, porque no existe otro calificativo que en los tiempos de crisis maldicen el nombre de Dios. Y no tiene sentido que tú inviertas tiempo viniendo a la iglesia, que diga que eres cristiano, que ande con una Biblia debajo del brazo y cuando viene el tiempo de batalla te vuelvas un desesperado y un frustrado en medio de la situación y la crisis que tiene. Es en los momentos difíciles que tiene que salir el guerrero de Jehová. Es en los momentos difíciles que tiene que salir el hombre y la mujer de Dios. En los momentos difíciles que tiene que salir el siervo de Dios. La gente puede tener una idea equivocada de ti, pero tiene que darse cuenta en el tiempo de crisis que tú no eres una simple palabrería, tú no eres un religioso más, es que tú eres una persona con la autoridad de Dios para establecer el reino de Dios donde quiera que vas. ¡Aleluya! Pero eso no se puede ver en todos los tiempos. Eso se ve en los tiempos de desafío. En los tiempos difíciles. Uno se da cuenta en los tiempos difíciles cuánto vale la gente. Se da cuenta y sale a relucir. El capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos. Encontramos a la iglesia apostólica en pleno apogeo. La iglesia apostólica en pleno apogeo, luego de haber sido lleno del Espíritu Santo, comienzan las señales a acompañar a los discípulos de una forma portentosa, de una forma impresionante. Por eso nosotros insistimos tanto en que la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Tú como hijo de Dios tienes que ser lleno del Espíritu Santo, porque te van a acompañar evidencia de que tú estás lleno del Espíritu Santo. Y Pedro y Juan, en un momento que estaban entrando a la iglesia, la hermosa, se encontraron con un cojo de nacimiento que le salió a pedir. Y ellos le dijeron, no tengo oro ni plata para ti, no tenemos oro ni plata. Un paralítico de nacimiento. Y ellos le dijeron, no tenemos oro ni tenemos plata para ti, porque él salía a pedirle todos los días en el pórtico del templo.
Y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ja. Tú quieres cuarto, pero yo no tengo chavos. Como dicen los boricuas. No hay chavo, varón. Entonces, tu problema es tu limitación. Pero en el nombre de Jesús yo te resuelvo el problema. Levántate y anda. ¿Y qué dice la Escritura? Que el paralítico se levantó y salió caminando con su muleta, con su silla de ruedas, con lo que le hacía moverse y desplazarse a cuestas, con su camilla a cuestas. Tremendo, tremendo, tremendo milagro, porque era un hombre con una historia bien conocido y de repente el poder de Dios se manifiesta sobre él y cambia su destino. Eso es tremendo. ¿Qué pasó con eso? Ese milagro impacta a la sociedad. Ese milagro llama la atención de todo el mundo, porque los milagros procuran llamar la atención para que la gente busque de Dios. Los milagros no son la razón del evangelio, son parte de la manifestación del poder de Dios para que la gente entienda que lo que se predica viene de parte de Dios. Es un apoyo a la obra de predicación del evangelio. Y este paralítico se levantó. El Señor lo había levantado a través de Juan y a través de Pedro. Dice la Escritura que unos 5,000 vinieron a Jesús después de aquel hecho. En el verso 4 del capítulo 4 de Hechos, 5,000. 5,000 gente se convierten esta noche y mañana hay problema aquí en la ciudad porque vendrán a ver qué fue lo que le echamos. Van a salir algunos que lo engañamos, van a salir otros que fue que lo hipnotizaron en la iglesia. ¿Cuántas cosas? Y eso es hoy. Imagínense en un tiempo hace 2000 años. Imagínense lo que eso significaba. 5,000. Al otro día, las autoridades, y mire cómo dice la Biblia, los gobernantes, los ancianos y los escribas se levantaron contra Pedro y Juan y lo mandaron a prender. Verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿No les recuerda eso algo? ¿No les recuerda eso algo? El martes pasado hablábamos de la autoridad del Hijo de Dios. Y fue la misma reacción. Porque los sistemas religiosos se resisten a asimilar el obrar de Dios. Los sistemas religiosos no soportan la acción del Espíritu Santo. Los sistemas religiosos son contrarios a la predicación del evangelio porque desarticula todo el sistema que lleva opresión espiritual a la gente. Y lo primero que hace Satanás siempre es cuestionar con qué autoridad y en base a qué tú estás haciendo lo que estás haciendo. ¿En base a qué? ¿Quién te dio autoridad a ti para predicar? A la autoridad que yo tengo para predicar me la dio Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por Él predicamos. Lo decíamos y yo no voy a entrar en eso hoy otra vez. Es una potestad que viene de parte de Él. Y se la delegó
a la iglesia, siempre que nosotros hablemos de Dios, siempre que el bien de Dios sea llevado a la gente, habrá gente que se opondrá, gente que se levantará, sistemas religiosos que se verán amenazados por la predicación del evangelio. Y le preguntaron a Pedro y a Juan, ¿quién fue? ¿Quién los autorizó? Porque siempre Satanás buscará la manera de cuestionar la autoridad de lo que tú haces en el nombre del Señor. Pero yo quiero decirte, iglesia, esto: el problema no es contigo. Óyeme, óyeme, óyeme. En las peticiones ahorita salía una petición: pastor, oren por mí, porque en mi casa mi mamá se está convirtiendo en piedra de tropiezo. Yo no sé quién se está convirtiendo en tu piedra de tropiezo, pero te digo en el nombre del Señor que el problema no es contigo. El problema es con el que te envió. El problema es con aquel que te ha sacado de la ignorancia. ¡Aleluya! Por tanto, no te atormentes, que el problema no es contigo. Dile al que está a tu lado: el problema no es conmigo, es con el que me envió. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gente que se incomoda con los evangélicos. Cuando alguien se convierte en una casa, está problemático, está incómodo, que ahora esto está problemático. No vaya para la iglesia, cuidado contigo. Óyeme, dile: el problema no es conmigo, el problema es con el Señor que te está llamando. Así que no me mires a mí, mira a Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El problema es con el Cristo que tú representas. Verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí está haciendo referencia a que se repetía la historia en esa misma ciudad, que cuestionaban ahora a los apóstoles. Habían crucificado a Cristo y se habían levantado contra Jesús. Después de Pedro y Juan ser cuestionados y darse cuenta las autoridades de que no había ningún delito en ellos, que no había ningún elemento que justificara hacerle un daño o detenerlo en el trabajo que ellos estaban haciendo, tuvieron que ponerlo en libertad. Pero me llama la atención lo que pasa en el verso 13 y en el verso del 13 en adelante del capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice, vea el detalle que pone Lucas en esta narrativa. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la entrega, el compromiso de ellos con lo que predicaban, la pasión que ellos tenían por el Señor y por el mensaje del Evangelio. Entonces, viendo las autoridades el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, lo que ellos están haciendo no lo están haciendo por su capacidad. Porque todo el mundo ve cuando Dios está obrando en ti. Todo el mundo se da cuenta que lo que tú haces, eso no es de gente. Eso no viene de manufactura humana. Eso viene de arriba. Aunque no lo admitan, saben que Dios algo está haciendo contigo. Así que no te preocupes, que aunque no te lo digan, lo saben. Aunque no te lo digan, lo saben. Saben que Dios está obrando. Y mira lo que dice. Entonces, viendo el denuedo de ellos, que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de Pedro y de Juan. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio, del centro conferencial, de la reunión que tenían, de la sala que tenían ahí. Y entonces se quedaron las autoridades conferenciando entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Hay mucha gente pensando, ¿qué va a hacer contigo, hermano? Dale gloria a Dios por eso. ¿Qué haremos?
hablemos con estos hombres. Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Es que la obra de Dios no se puede negar. Tú puedes decir cualquier cosa, pero está ahí. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Tú sabes qué nombre era? El nombre de Jesús, que traía problemas en ellos. Y llamándoles, verso 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oiga, ¿qué amenaza? Lo amenazan. Lo amenazan, le dicen, cuidado si siguen predicando. Vamos a ver si ustedes están quietos. Es verdad que el paralítico está caminando, pero cállense. Cállense. No podían decir que no caminaba. Cállense. Dejen eso callado. Cuidado si siguen predicando. Y no mencionen ese bendito nombre otra vez. ¿Qué será lo que tiene ese nombre? No mencionen ese bendito nombre. Cállense. En ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús, por favor. Y lo amenazaron, lo intimaron. Satanás siempre va a amenazar cuando sabe que no tiene otra opción. Tiene que amenazarte porque apuesta a que tú tengas miedo. Por eso no nos ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú no eres un buscapleito, pero tienen que saber que tú sabes lo que sabes. Y sabe para dónde tú vas, y sabe quién tú eres, y sabe la autoridad que tú tienes, y sabe en quién tú has creído. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro y Juan? Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La evidencia del poder de Dios no puede ser negada. Por eso la iglesia del Señor tiene que obrar en la dimensión del accionar del poder de Dios. La iglesia del Señor no puede ser una iglesia que viva de la historia. No puede ser una iglesia que viva del referente de hace 20, 30, 40 años. La iglesia del Señor tiene que vivir de lo que Dios está haciendo hoy. Por eso yo pido, Dios, glorifícate hoy. Dios, sana a los enfermos hoy. Dios, cambia a los que están oprimidos por el diablo hoy, porque el testimonio de hoy es que va a impactar a la generación de hoy. ¡Aleluya! Oh, bendita sea la gloria de Dios. Algo Dios tiene que hacer hoy. Algo de lo que Dios hace tiene que pasar hoy. Lo de ayer ya pasó, lo de antier ya pasó, lo del año pasado quedó en la historia, pero algo Dios va a hacer hoy. Aleluya. Aleluya. Yo no sé en qué condición tú llegaste aquí, pero dile: Señor, yo quiero ser de los que van a contar el testimonio en los días por venir, porque yo creo que hoy tú también tienes algo que hacer. Aleluya. Oh. Por eso yo creo en la iglesia del día a día, en la iglesia que cree en el poder de Dios todos los días, que está buscando que Dios haga algo todos los días. Por eso oro todos los días, por eso impongo las manos todos los días, por eso le declaro la guerra al diablo todos los días.
Porque en cualquier momento Dios me sorprende con algo nuevo. Algo Dios va a hacer hoy para impactar a la gente de hoy y de mañana. Pedro y Juan, su respuesta planteó el enfrentamiento. Cuando al expresar su decisión de seguir hablando de Cristo y testificando de su poder, trajo la amenaza de las autoridades. Pero ellos le dijeron, lo siento, ahí está el testimonio. Y un muchachito de 40 años y algo. Gloria a Dios por los niños de 40 años y algo. ¿Por qué esta iglesia es digna de imitar, la iglesia apostólica? Porque su reacción ante la amenaza no fue una reacción de cobardía ni de abandono. No fue una expresión de pánico. No fue una estampida. ¿Usted sabe qué hizo la iglesia apostólica? Ante la amenaza, ante la intimación, ante la presión del sistema político y religioso de su tiempo, cuando apresaron a Juan y a Pedro y amenazaron con acabar con todo. ¿Usted sabe cuál fue la reacción de ellos? Ellos comenzaron a orar. Oraron a Dios. Y el modelo de oración de ellos, yo creo que debe ser el modelo de oración con sabiduría en tiempos de crisis. A partir del verso 24 se expresa aquí esta oración. Verso 23 y dice, y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, aquí está la oración: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Tomen detalle de eso. ¿Y qué sigue diciendo? Se unieron, pero tú, verso 28, pasó lo que tú habías determinado que sucediera. Y verso 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se siga manifestando tu poder y se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. ¿Qué usted ve en esa oración? ¿Usted ve gente asustada? ¿Usted ve gente desesperada? ¡Ay, Señor! Me cortaron el agua y la luz. ¿Usted ve gente temblando? ¡Ay, Señor, el diablo! ¡Ay, ese maldito diablo! ¿Usted ve gente desesperada? ¿Usted ve gente volviéndose loca con ataque de pánico? Razones humanamente hablando habían para estar en pánico. Razones humanamente hablando habían para entrar en crisis. Pero esta era una iglesia que había conocido a Dios.
Esta era una iglesia que había sentido la presencia del Espíritu Santo. Esta era una iglesia que sabía en lo que estaba. Estaba en una dimensión espiritual, fuera de los sistemas religiosos, fuera de la letanía de una religión sin vida. Esta era gente que estaba conectada con Dios y dijeron: es tiempo de guerra, es tiempo de luchar en el terreno espiritual. Y lo primero que sale a relucir en esta oración, y es la recomendación para ti hoy, es que ellos reconocen el control de Dios en lo que está pasando. Y aun cuando sea difícil, y a sabiendas de que el sufrimiento, la dificultad están ahí, ellos sabían que eso no era señal de que Dios lo había dejado. Tú tienes el control. Y citan un pasaje bíblico en que se envuelve el rey David. Tú tienes el control, Señor. La oración con sabiduría en tiempo de crisis, lo primero que reconoce es que lo que está pasando no escapa al control del Dios del cielo. Es que tú no, óyeme, es que tu seguridad no está en juego. Es que tú no vas a fracasar porque Dios sigue teniendo el control. Dios sigue con el control de lo que pasa. No importa cuántos sistemas fracasen, no importa cuántos malos presagios puedan haber. En tu crisis tú tienes que declarar: Dios tiene el control. Yo no sé cómo es que lo va a hacer, pero hay un control que está en sus manos. Él no ha soltado esto. Dios tiene el control. Yo no sé cuánta gente que está en crisis aquí ha declarado eso, pero si no lo ha hecho, decláralo en esta noche. Decláralo en esta noche. Dios tiene el control. Díselo a alguien: Dios tiene el control. Dios tiene el control de lo que está pasando en mi vida. Yo lo creo. Yo lo creo. ¡Ey! ¿Tiene control o no tiene control? ¡Tiene control! ¡Aleluya! La oración con sabiduría en tiempo de crisis reconoce que Dios tiene el control. Y que el barco no se va a hundir porque Dios tiene el control. Y que yo no voy a fracasar porque Dios tiene el control. Y que Dios me va a levantar porque Dios tiene el control. Y yo soy su baby. Aleluya. Dios tiene el control. Dios tiene el control. En segundo lugar, la oración con sabiduría en tiempo de crisis que ellos nos modelan, nos enseña que en tiempos de crisis se pide la unción de valentía para mantenerse predicando la palabra en medio de la adversidad. Verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo. ¡Qué respeto! Ay, el que sabe orar, cuánto respeto le tiene a Dios. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Dan unción de valentía para seguir igualito predicando el evangelio. Porque el propósito de la amenaza es callarte. El propósito de la amenaza es detener el gozo, es detener el proceso que Dios ha comenzado en ti. Por eso no es accidental que cuando la gente se convierte, a muchos se le complica de repente todo. Y algunos vienen donde el pastor: ¿y por qué me pasa esto? Porque estás creciendo. Porque te le está saliendo de la mano al diablo. Porque estás alcanzando victoria y Satanás dice: algo tengo que hacer antes que Dios complete su obra en esa vida. No es una ley de que pase así, pero en muchos casos pasa. Porque Satanás amenaza, presiona, atemoriza para buscar que tú te detengas. Pero esta iglesia ora con sabiduría en tiempo de crisis y dice: Señor, necesitamos unción de valentía porque necesitamos seguir predicando con denuedo tu palabra. Es decir,
vendrá la crisis, vendrá la amenaza del diablo, vendrá el problema, vendrá la turbulencia, pero mi boca no se va a callar. Siempre habrá una palabra de Dios para la gente que está cerca de mí. Hermano, el que descubre eso se convierte en un problema para Satanás. Y lo primero que va a hacer el diablo es que te va a dejar quieto, porque mientras más te aprieta, más habla. Mientras más te aprieta, más testifica. Mientras más te aprieta, más testifica de Dios. Yo lo digo a la gente. Las presiones del diablo se rompen con presión cancha entera, como dicen en básquetbol. Tú me vas a apretar, prepárate. Vamos a ver quién aprieta más duro. Aleluya. Ellos piden la unción de valentía para mantenerse predicando. En tercer lugar, ellos piden que Dios manifieste su poder para sanar, para libertar y hacer prodigio en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea exaltado aún por los enemigos que atentan contra ellos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Ellos oraron para que el Espíritu de Dios se siguiera manifestando y hubieran sanidades, y hubieran prodigios, y hubieran milagros, hubiera liberación espiritual. Por eso, como iglesia, no podemos detenernos. Eso tiene que estar continuamente. Tenemos que estar orando. Mientras haya gente necesitada, la iglesia de Dios tiene que estar orando, y tiene que estar intercediendo, y tiene que estar ministrando. Ahora, cuando todo el mundo esté nítido, bien, full, entonces nos detenemos. Mientras haya necesidad, estaremos clamando. Pero dice Jesús, en el mundo tendréis. Entonces eso te lleva a una conclusión muy lógica. Mientras estemos aquí abajo, la iglesia tiene que seguir orando. Aleluya, dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios a esa oración? Hermano, estoy convencido que la clave de todo este asunto está en aprender a orar. Hay que aprender a orar. El que aprende a orar alcanza muchas victorias. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esa oración? La señal sobrenatural del verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. 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 ¿Por qué tembló? Porque Dios tenía que decirle de alguna manera, me gustó. Me gustó lo que hicieron. Y estoy con ustedes. Aleluya. Una señal sobrenatural de que Dios estaba complacido, porque la iglesia asumió la actitud correcta en el tiempo de dificultad y de adversidad. Habrá una señal de Dios afirmando que tu clamor ha llegado a su presencia. Muchas veces la respuesta no llega inmediatamente, pero siempre habrá una señal de Dios confirmando que tu expediente está en el escritorio del rey. Mi esposa y yo sabemos lo que le estamos hablando. Nosotros tenemos una petición y esta semana Dios nos mandó una señal. Dice, no se la he dado, pero sepan que está aquí arriba. Está aquí en los papeles del día a día. Aquí está, aquí, ahí arribita, ahí. En el próximo grupo que salga. No duden en que puede estar ahí. Siempre habrá una señal de Dios para decirte que Dios está tomando en cuenta lo que tú le estás pidiendo, que Él tiene preocupación de lo que te está pasando, que Él sabe en la circunstancia que tú estás. Y cuando tú ves esa señal sobrenatural de Dios en tu vida, tú dices, gloria a Dios, aleluya, ahora hay más fuerza para enfrentar al diablo.
¡Oh, gloria a Dios! Porque esas señales Dios las permite. Y yo hablaba el domingo en ese sentido en Santo Domingo. Dios va a colocar señales, como las señales de tránsito te dicen, faltan 10 kilómetros para llegar a la ciudad. Cuidado, reduzca, hay una curva. Las señales avisan lo que va a llegar. Siempre que tú veas una señal de Dios en tu vida, prepárate, porque algo va a llegar. A un lugar Dios te lleva. Algo va a pasar, porque las señales son para avisar. No son el fin, son el aviso. Procura que Dios te diga algo. Procura que pase algo. Dile, Señor, enséñame algo. Dame un corrientazo, Espíritu Santo, que yo diga, ¡hey, Santo! La cosa está caliente. Dame una palabra de aliento. Una señal sobrenatural donde Dios les revelaba que estaba complacido con la oración que ellos habían hecho. Concedió el complemento de esa señal sobrenatural con lo que nosotros vivimos predicando. Dice la última parte del verso 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo quiere decir que Dios está en el asunto, que Dios está trabajando, que Dios está contigo. Tú puedes no tener un centavo en tu bolsillo, pero si está lleno del Espíritu Santo, tú dices, estoy bien, estoy full de Dios, estoy bien, yo voy a salir de esto, yo voy a superar lo que está pasando, me va a ir bien, porque tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo voy a salir de esto, porque tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Procura llenarte del Espíritu Santo, porque eso te va a traer fortaleza. Por eso es que los evangélicos pentecostales nos preocupamos tanto porque la iglesia sea bautizada y sea llenada en el Espíritu Santo. Es una preocupación porque en la medida que tú tienes experiencia tan íntima con el Señor, eso te da fuerza, te da capacidades, te da recursos para enfrentar los desafíos de cada día. Yo no sé cómo se hace la gente sin el Espíritu Santo. Yo no me lo imagino. Quiero terminar declarándote lo siguiente. Número 1, ante las amenazas, ante las crisis, las persecuciones, las ofensivas del diablo a tu vida, contra los tuyos, contra ti de manera particular, contra todo lo que tú representas, la reacción inmediata debe ser oración. Oración delante del Señor. Oración delante del Señor. Tú me dirás, pastor, ya yo lo he hecho. Pues sigue orando. Sigue orando y exprésale tu necesidad de que Él intervenga en lo que está pasando. Díceselo todos los días. No puedes atemorizarte y comenzar a blasfemar el nombre de Dios. No puedes atemorizarte y comenzar a utilizar palabras de derrota en tu vida. Tú tienes que seguir con tu boca llena de palabras de victoria. Y el día que no tenga una palabra de victoria, cállate. Alábalo. El día que no tenga la palabra de victoria, cállate. Pero no le preste tu boca al diablo. Nuestra oración debe ser oportuna. Debe ser con sabiduría. Delante del Señor. Cerrando toda oportunidad a la duda, como dice el apóstol Santiago. Es impactante las palabras del apóstol Santiago en los versos que leímos al inicio de esta predicación. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. Porque a veces no aplicamos los conocimientos a las crisis. Es por eso que Santiago habla de que si a alguno le falta sabiduría, se la pida a Dios. Porque sabiduría es saber aplicar los recursos de Dios en el tiempo de la necesidad.
Si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. Pero dice algo más interesante en el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tú tienes que pedir con fe, no dudando, sin desánimo, reconociendo que Dios tiene el control. Llenando tu boca de palabra de fe y esperanza, de palabra de victoria, algo Dios hará. Hermanos, se lo puedo testificar y yo sé que muchos también lo podrán testificar. Cuando oramos con sabiduría, cuando oramos sabiamente, no pasará mucho tiempo sin que Dios se manifieste con poder y gloria, sorprendiendo todos los pronósticos alrededor de nuestra vida. Aprende a orar con sabiduría. Aprende a orar porque habrán señales sobrenaturales en tu vida que van a marcar el rumbo de tu existencia. Y Dios te va a confirmar, aunque irán pasando cosas que tú no le entenderás del todo, pero está viendo que algo Dios está organizando en el espectro de tu vida. Señales, tum, 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 pum. Un día más fuerte, otro menos fuerte, pero Dios estará organizando cosas alrededor de tu vida. Y no te desesperes ni te deje embargar por la duda. La duda es una de las trampas mortales que hay en la vida en sentido general del ser humano y mucho más en la vida de fe, porque es lo contrario a la fe. No dudes, créele a Dios. Dios proveerá señales para darte garantía de que está obrando en tu vida. Y termino con estas palabras. Solo aquel que tiene una relación personal con Dios, solo aquel que conoce a Dios, solo aquel que sabe lo que Dios desea y lo que Dios dice, solo aquel que tiene una relación personal con Dios puede hacer este tipo de oración. Por eso necesitamos tener una relación personal con Dios. Porque solo el que conoce a Dios puede hacer este tipo de oración, que puede cambiar el destino de su persona, de su familia, de lo que representa, de un pueblo, de una nación. Hay que venir al conocimiento de Dios. Y solamente conociendo a Dios podemos orar con sabiduría para alcanzar sus favores. Por eso le digo a los amigos que están aquí o me escuchan a través de los medios, ven a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Ven a conocer a Dios. El conocimiento de Dios te permitirá actuar con sabiduría en los tiempos de dificultad, aplicando ese conocimiento de Dios a la situación y al desafío que tienes. Y solamente así saldrás exitosamente de lo que te está pasando. El cristiano no es un extraterrestre que no sufre, que no pasa calamidades. Es que tiene una esperanza, es que tiene un código de acción muy diferente. Puedes estar enfermo, pero si le sirve a Dios, sabe que Dios puede sanarte y aun si no te sana, puede mantenerte gozoso en el tiempo de la dificultad, con esperanza, con perspectiva de vida. Tú sabes que tienes la dificultad, pero sabes que Dios tiene control de todo lo que está pasando y por ende, si tiene control de todo lo que está pasando, Dios algo puede hacer a tu favor. Amigo, entrégale tu vida a Cristo. Tú que estás apartado del Señor, este es tu tiempo. No puedes orar con sabiduría en tiempos de crisis si no tienes una relación personal con el Señor. La iglesia apostólica pudo orar de esa manera porque estaba en intimidad con Dios, lleno del Espíritu Santo, en comunión íntima. Y cuando tú estás en comunión íntima, hay una conexión que se da fácil entre tú y Dios. Cuando tú estás en una continua búsqueda de Dios, cuando tú estás en una vinculación directa con el Señor, tú puedes caminar hablando con el Señor.
Tú puedes caminar hablando con el Señor. De repente la gente puede asombrarse de ti, pero es que hay una intimidad entre tú y Dios que tú puedes decirle: Señor, mira lo que yo estoy viendo, mira esto. Y tu vida se convierte en un culto a Dios en cada acción, en cada situación. Él se convierte en tu compañero en cada momento del diario vivir. Y tú a veces vas manejando y vas hablando con Dios y la gente no lo entenderá y la gente no lo comprenderá, pero es que hay una conexión tan fácil entre tú y tu Dios que tú te sientes mal cuando no hablas con Él, tú te sientes mal cuando no le comunicas lo que deseas y lo que quisieras hacer, porque Dios pasa a ser parte integral de tu vida. Aleluya. Aleluya. Y cuando eso pasa, cada detalle de tu vida está en las manos del Señor. Y tú sientes seguridad y sientes tranquilidad a pesar de todo. Y puedes tener paz en medio de la tormenta. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Hemos hablado en tu nombre. Completa tu obra en esta hora.